Bueno, vamos a resolver un ejercicio del Proctor modificado o de una interpretación de datos de compactación, ¿no? Uno de los métodos eh, básicos, ¿no? para el control de las carreteras es alcanzar el grado de compactación requerido. Para ese grado de compactación requerido, nosotros tenemos que previamente, o sea, antes de ir al campo, tenemos que haber hecho un ensayo de Proctor. El ensayo de Proctor consiste en calcular el peso específico volumétrico máximo, o sea, la densidad seca máxima del suelo que puede alcanzar en el laboratorio y el contenido de humedad. O sea, los suelos se compactan óptimamente para un contenido de humedad. Normalmente la gráfica que se obtiene graficando el peso seco unitario versus el contenido de humedad es una parábola. Entonces lo que se hace en el laboratorio es ensayar 4 o 5 ensayos, ¿no? Y se grafica su peso seco unitario versus el contenido de humedad, ¿no? Por esos 4 o 5 puntos se ajusta una curva, una parábola de mejor ajuste, ¿no? O sea, lo que va a hacer esa curva de ajuste es adaptarse pues a la información de esos datos, porque no hay otra manera de obtener el contenido de humedad óptima ni el peso unitario seco máximo, ¿entienden? Como es una parábola, el máximo va a estar pues ahí en la cúspide, ¿no? ¿Y cómo calculamos un máximo? Derivando, pues, ¿no? Derivando la función, ¿no? Y lo igualamos a cero. La pendiente, el máximo es cuando la pendiente es cero. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular justamente una curva que mejor se ajuste a los datos. En este caso, la curva es una parábola, ¿entienden? Es una parábola, o sea, el peso unitario seco sigue una función que es parabólica con respecto al contenido de agua. La idea ahora es hallar justamente esa curva parabólica, derivamos la curva parabólica con respecto al contenido de agua, tenemos la humedad óptima, reemplazamos la humedad óptima en la ecuación de la curva, tenemos el peso específico máximo. Entonces, ese es el objetivo de esta tarea. Acá tenemos los datos, ¿no? Los datos del Proctor. Acá se han hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ensayos de Proctor. En el Proctor, como ya saben ustedes, el molde del Proctor tiene un volumen conocido, tanto para el Proctor modificado como para el Proctor estándar. Ese volumen es conocido, las dimensiones están ya dadas en la teoría y vale 944 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ese es un volumen conocido del Proctor. Lo único que necesitamos entonces para calcular, para dibujar esa curva parabólica, son los pesos de la muestra, ¿no? O sea, pesamos, me imagino, ustedes en el laboratorio pesan el molde más la muestra, ¿no? Más la muestra húmeda. Como ya se supone que conocen el peso del molde, por diferencia tendrían el peso de la muestra. Entonces acá, por ejemplo, tenemos información, peso de la muestra y tienen el contenido de humedad. Entonces, esa es la información que hay que darle, y lo que hay que hacer con estos 6 ensayos, hay que ajustar una curva parabólica a estos 6 puntos. Esa curva parabólica nos va a ser nuestra curva, pues, que nos va a dar el peso de la muestra versus el contenido de agua, ¿no? Derivamos con respecto al contenido de agua y tendríamos la humedad óptima, ¿no? Igualamos a cero esa derivada y tenemos la humedad óptima. Reemplazamos en la ecuación que hemos hallado, que vamos a hallar, en una ecuación parabólica, y tendríamos el peso unitario seco máximo, ¿no? O el peso específico seco máximo. ¿Entienden? Entonces ahora nos olvidamos de la teoría y vamos a la práctica. ¿Cuántos registros tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros. 6 registros de Proctor. 6 escribimos
nos piden como datos el peso del suelo húmedo, que podría ser, si ustedes están usando en vez de pesos masas, puede ser la masa del suelo húmedo, ¿ya? De lo que le sale, pues, ¿no? La masa de su Proctor, pues, ¿no? Cuánto de masa o de peso del suelo tiene. En este caso es 15.9536 y el contenido de humedad 6.2. Para el segundo ensayo, 17.6528 y 8.1. Tercer ensayo, 18.408, 9.8. Cuarto ensayo, 19.352, la humedad 11.5. Luego 19.2576, 12.3 la humedad. Luego 18.9744 y 13.2. Esa es la información. Ahí está la muestra húmeda, la humedad y la densidad seca, ¿no? Ahí están los parámetros de la ecuación, de la parábola, voy a decir. Ahí están los parámetros de la parábola, y la parábola es esta: el peso volumétrico seco, ¿no? Es igual a 7.066.55 más 1.959.23 por la humedad menos 86.3833 por la humedad al cuadrado. Esa es la ecuación de la parábola. Si ustedes derivan la parábola, derivan y lo igualan a cero, la ecuación sería 1959 menos 2 por 86 por W igual a 0. De ahí obtienen la humedad óptima, que sería 11.34. Esa es la humedad óptima. Y el peso seco volumétrico máximo sería 18.175.7 newton sobre metro cúbico en este caso, ¿no? Dice, ingresa el peso específico del agua o la densidad, dependiendo de las unidades en que está trabajando. Como estamos trabajando acá con pesos en newton, entonces la densidad del agua sería el peso específico del agua, que es ¿cuánto? 9.810, ¿no? Newton por metro cúbico. Listo. Ya está. Ahora veamos la gráfica. Ahora habría que buscarlo con el nombre. Como le he dicho, ¿qué le he dicho el nombre? Gráfico Proctor, vean, o sea, sí me encuentra, ahí está, gráfico Proctor, ¿no? Estoy trabajando como ustedes, gráfico Proctor, y ahí está la fecha, 23 de marzo a las 5:58, ¿no? Voy a convertirlo a PDF para poder verlo. Ahí está. Además del Proctor
esas H significan los puntitos, debería ser una estrellita, son los puntos del ensayo, y la curva que mejor se ajusta a estos datos es esta, y ahí está la humedad óptima, aquí, ¿no? Ese sería el peso específico máximo, ¿no? Un poquito menos de 18.200, y la humedad óptima entre 11.2, 11.3 y tantos, ¿no? Como esa es la gráfica. Y además esto grafica, hay dos rectas más. ¿Qué pasaría cuando no hay nada de aire, ¿no? O sea, cuando no hay ningún espacio de aire, esa es una línea, y cuando hay 5% de aire. Se supone que estos son cuando compactamos con mayor energía, esta curva puede aumentar, puede crecer, o sea, puede elevarse y reducirse. O sea, por un lado aumenta su peso específico seco máximo y disminuye la humedad. Pero el límite es este, el 0% de aire, ese es el límite. O sea, no puede pasar por más equipo superpoderoso que puedan usar en el campo, no, ese es el límite impasable, es el límite teórico. O sea, cuando en el suelo no haya ninguna cantidad de aire, ¿entienden? O sea, cuando en todo el suelo esté bien compactado y no haya ningún espacio para el aire, ¿entienden? Eso no se puede alcanzar. Eso es lo que hace la gráfica. Y bueno, ya hemos obtenido la densidad seca máxima. Esta densidad seca máxima es lo que sirve como dato para el grado de compactación en el campo, ¿entienden? Esta información, ¿entienden? Esa información nosotros hacemos, ¿qué hacemos? Para el grado de compactación, la fórmula es esta, ¿no? Para el grado de compactación, la fórmula es esta. Es igual a la densidad, ¿no? A la densidad seca de campo, o peso específico seco de campo que se obtiene, esto es de campo, en el campo, lo que se obtiene con el cono de arena, versus el peso específico máximo del laboratorio. Máximo. Esto se obtiene previamente en laboratorio. O sea, previamente tienen que hacer pues el proctor, ¿no? El proctor de si van a hacer del suelo ese, del terraplén, del material que está ahí en algún lugar, tienen que llevar ese material previamente al laboratorio, hacen su proctor, hacen estos ensayos, ¿no? Hacen la parte analítica, grafican la gráfica esa, o hayan la curva parabólica, y les va a dar este peso específico máximo. Entonces van al campo, calculan su peso específico de campo, que es sencillo, es el peso específico del suelo húmedo entre 1 más la humedad que van a obtener pues en campo, ¿no? Sería eso, comparan. Esto normalmente está en porcentaje, entonces multiplican por 100. Listo, ese es el control que se lleva. Pero como se dan cuenta, necesitan calcular esto en laboratorio previamente, ¿no? Entonces ya el software nos ha dado eso, está más o menos en 18.200, aunque aquí está todo esto. Vamos a hacerlo de vuelta. Ahí está. Toda esa información pueden copiarlo. Copy all. A ver qué puede pasar. Ahorita vamos a
darles algunas Ahí está. El peso específico del agua se requiere para las otras dos curvas, ¿ya? Para el 0% de aire, 5% de aire, 10% de aire, para eso es. Voy a convertirlo a consola. Listo, entonces aquí tenemos esto. La humedad óptima es el 1134 y el peso seco volumétrico máximo 18.175. ¿Qué está pasando? Si ustedes miran el gráfico lo hubiera copiado también. El gráfico. Voy a buscarlo. Quiero que cómo lo van a hacer ustedes. Gráfico Proctor. Esto es de las tenemos que a ver. Ya pues ya lo ha hecho, ¿no? Déanse cuenta por la hora, porque a veces como tiene el mismo nombre, gráfico Proctor, habría que haberlo eliminado, ¿no? Habría que haberlo eliminado, o lo ha chancado ahí. Lo chanca, ¿no? Ya, pero bueno, si no lo chanca, vamos a entrar acá. Por si acaso esto está en esto. ¿Dónde están mis gráficos? ¿Lo chanca o no lo chanca? A ver, voy a eliminar esto. Voy a eliminar, no quiero hacer esto, voy a eliminar esto. A ver. El gráfico ya lo habíamos mostrado. Ya, síntomas de cansancio. Gráfico Proctor. Voy a eliminar esto. Ya está. Muy bien. A ver. ¿Cuántos registros teníamos? 6, ¿no? 1. Ahí están los datos. 9.810. Listo. Ya está. Ahora voy a buscar ese gráfico.
Esta es gráfico Proctor, ¿no? Gráfico Proctor 6 y 9. Convertir, PDF, confirmar. Lo estoy haciendo así para que vean que sí se genera ese archivo. Probablemente lo chanque, como es el mismo nombre, lo chanca al anterior, ¿no? Nada más. Ya lo hemos visto, quiero copiarlo. Ya está. Y eso sería. ¿Qué problemas ustedes podrían, qué podrían sacar de acá? ¿Hay algún error, algo? Si hay alguna cosa que observar, por eso les he dicho, si han observado. Alguien podría decirme esto, miren. Ingeniero, pero usted está diciendo de que ese es el máximo, pero aquí hay un dato que está máximo, no hay un valor que está ahí, ¿no? Aquí hay un valor como dato, estos son los datos, estos 6 puntitos son los puntos de la referencia y dense cuenta, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un 18.385, ¿no? Y el máximo nos dice que es 18.175. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es ajustar esta curva a todos estos 6 puntos. O sea, esa es la mejor curva de ajuste que se hace una parábola. Y esto puede salir por arriba o por abajo. Confíen ustedes en este ajuste, ¿entienden? Este sería su óptimo, ¿no? Este sería su óptimo. O sea, 18.175 y el contenido de humedad 11.34. Si ustedes lo comparan con esto, con 18.385 versus 18.175, no hay mucha diferencia, y la humedad óptima 11.5 y 11.34. Están por ahí, ¿entienden? O sea, confíen en su gráfico, ¿ya? En esto. Esa es la manera, o sea, los puntos como datos, se traza una curva parabólica, se calcula la pendiente igual a 0, se calcula la humedad óptima y con esa humedad óptima reemplazamos en la ecuación de la parábola y tenemos el peso máximo. ¿Entienden? Listo. Y para el control de la compactación, ya saben, necesitan esto. Este máximo que hemos hallado es ese. Y esto se hace en el campo, ¿no? Esto se hace rápido si tienen los aparatos, ¿no? Normalmente el Speedy para calcular la humedad, ¿no? Y el volumen se calcula con el cono de arena y el peso con balanza, ¿no? Eso tienen de inmediato y calculan al instante, se supone esto. Esto no, pues esto se hace en laboratorio, hay que darle diferentes contenidos de humedad, hay que humedecer, ¿no? Entre un poco seco y hasta más del óptimo de la humedad. Tenemos que tener 4 o 5 puntos, ¿entiendes? Y recién se calcula la parábola y se calcula así. Entonces ya no se van a dejar engañar. Bueno, eso sería todo, jóvenes.